55 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y tenemos nuestro primer entrevistado del día de hoy ya con nosotros. Se trata de Francisco Álvarez, abogado y, o como lo conocen, ¿verdad? Pancho, ¿verdad? Pancho Álvarez, si tú me dices Francisco Álvarez, pienso en el hijo. Sí. No, y el abuelo y el bisabuelo, Sí. y los hermanos. Y los Pero de generación en generación va sustituyéndose uno sobre otro. Así es. Y él con nosotros va a hablar hoy sobre el proceso electoral en sentido general de cara al próximo 19 de mayo. Vamos a recibir a Pancho con un aplauso. Un invitado muy especial definitivamente para el Sol de los Sábados. Bueno, con Pancho vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de política. Hay muchos temas que ver con él. Pero, periodista al fin, yo quiero comenzar con uno de los temas que está en el tapete ahora mismo. Pancho, Participación Ciudadana dio a conocer esta semana su posición en relación a la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar más fondos a los partidos políticos. PCE ha dicho que hacerlo como se ha hecho, al no estar en el presupuesto consignado formalmente, es ilegal. Y eso ha despertado un avispero. Quisiera que inicies un poco explicando esta posición de PC sobre el tema del financiamiento a los partidos políticos. Muchas gracias, Melicen, y a todos aquí en cabina y a los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Gracias por la oportunidad en el Sol de los Sábados, que por cierto, el Sol de los Sábados ni el Sol de la Mañana tienen eclipse, ¿no? A pesar de que hubo uno, ¿no? Siempre está brillando, ¿no? Gracias. Pues, mira, sí, este es un tema donde habría que comenzar diciendo que ser coherente cuesta mucho en la República Dominicana, porque a veces sería preferible tener una posición políticamente correcta, como dicen, ¿no? Y seguir por ahí. Pero Participación Ciudadana siempre ha tratado de ser coherente. Y esta posición que acaba de asumir ahora con el tema del financiamiento de los partidos políticos no es nueva. Lo hemos tenido siempre. Y yo creo que ese tema hay que examinarlo en dos tiempos. Un tiempo que es a mediano plazo, que es revisar el tema del financiamiento de los partidos políticos. Las reglas que tenemos actualmente, yo creo que merecen revisarlas. ¿Ustedes saben cuánto se gasta anualmente? O se le entrega a los partidos políticos, vamos a decir, anualmente, desde que comenzó el proceso. 1.000 millones de pesos todos los años. Solamente para este año 2024 serían 5.200, 5.300 millones de pesos. Lo que está consignado en la ley de régimen electoral que establece que se entrega un 4% de los ingresos nacionales en años no electorales y un 0.5% en años electorales. Entonces, yo creo que esos fondos que realmente no son transparentes. ¿Ustedes han visto alguna rendición de cuentas de partidos políticos sobre el uso de esos fondos? ¿Depositan en la Junta, no? No, dice la ley que se deposita en la Junta. Ahora, se deposita en la Junta. ¿Qué dice la ley? Que yo tengo derecho a conocer, y ustedes también, y los que nos escuchan también, tenemos derecho a conocer de dónde vienen esos fondos privados, no los públicos, no. Entonces, ¿sabe dónde vienen los públicos del gobierno? Los privados. ¿Qué dice la ley? Que eso debe estar en la página de cada partido político con su nombre, apellido y cédula, para yo saber quién está aportando dinero a los partidos políticos, porque para evitar después que vengan a querer cobrar esos aportes, ¿no? Ustedes han visto los datos de los nombres y apellidos y cédula de los que aportan dinero en los partidos políticos, en la mayoría. Hay algunos que lo hacen, ¿eh? Pues no, es completamente oscuro, no transparente el uso de esos recursos, tanto lo que reciben los partidos del Estado Dominicano como lo que los reciben del sector privado. Y obviamente hay mucho que hacer en ese tema, pero ese es un tema para el futuro. Por eso yo dije que hay que examinarlo en dos tiempos, porque ahora estamos de cara a unas elecciones y ponernos a discutir si debemos revisar las reglas actuales no es el momento para eso. El momento será después de las elecciones, con un nuevo Congreso. Yo creo que vale la pena examinar si debemos seguir gastando 1.000 millones de pesos todos los años en los partidos políticos y cómo hacerlo, o cómo mejorar los procesos de transparencia dentro de los partidos. Ahora, el segundo tiempo es el actual, de cara a las elecciones, y es la posición que asumió Participación Ciudadana. ¿Qué dice la ley? Que hay que entregar 0.5% a los partidos políticos. ¿Cuánto es eso? 5.200 millones de pesos. ¿Cuánto se ha entregado? 2.500 millones de pesos. Falta la mitad por entregar. Pues hay que entregarlo, porque eso es lo que dice la ley. Okay. Hay que entregarlo.
nosotros no estamos diciendo que no se entregue. Si usted se lee en el comunicado de Participación Ciudadana, no dice que no se entregue. Bueno, Participación dice, y también se le va a pedir que se cumpla la asignación mínima que las leyes especiales establecen para la Junta Central Electoral, no para los partidos, para la Junta, para la justicia con el 4%, el 10% de los ayuntamientos. Entonces, Participación menciona en su comunicado todos esos, que también merecen la misma suerte de los partidos políticos, que se cumpla con la ley, que se entreguen esos fondos, y no como ocurre en la actualidad, sencillamente que no se entrega. Yo le puedo dar algunos datos. El único porcentaje asignado por ley que se cumple es el de educación, por suerte, ¿no? Pero después... Y después de una batalla. Sí, y después de una gran batalla, pero después Banco Central, y está hablando del 2024, le tocaban al Banco Central 88 mil millones de pesos. ¿Cuántos se están entregando? 44 mil. Pero si usted sigue leyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cuánto le tocaba? 61 mil millones. De acuerdo con la ley, ¿cuántos se están entregando? 13 mil millones. Todas las organizaciones han sido reducidas en ese monto que se asignan en leyes especiales. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el 82% de todos los ingresos del Estado se irían a esas instituciones y no habría dinero ni siquiera para los gastos corrientes del gobierno. ¿Y cuál era entonces, Pancho, la salida? Lo digo porque yo tuve información exclusiva de una fuente de entero crédito de que los partidos políticos de oposición habían amenazado con la posibilidad de retirarse de las elecciones si no se le erogaban esos fondos pendientes. ¿Cuál entiende PC era la salida institucional, legal y correcta? Perfecto. Porque ya yo dije que está consignado en la ley el 0.5% y que hay que cumplir con la ley. Ahora, ¿cómo se cumple con la ley? Yendo al Palacio que Abinader haga un cheque y se lo entregue a los partidos. O pidiéndole a la Junta Central Electoral que haga un cheque y se lo entregue a los partidos. No, hay que ver qué dice la ley al respecto. Entonces, ¿qué dice la ley? Que hay que aprobar una ley para cualquier cambio que haya en la ley de presupuesto anual. Porque hay dos tipos de leyes. La ley orgánica de presupuesto, que es el marco, ¿no?, de todo el tema presupuestario, y la ley anual de presupuesto. En la ley orgánica de presupuesto se establece un principio de especialización de fondos, que dice que no se pueden traspasar los fondos inclusive dentro de una misma entidad pública, de un capítulo para otro, sin la aprobación del Congreso. Porque la ley anual la aprueba el Congreso. Cualquier modificación a esa ley anual tiene que ser aprobada por el Congreso. Entonces, lo que ha dicho Participación es, bien, entonces aprueben una ley, convoquen una legislatura extraordinaria, si es necesario, convoquen una ley, aprueben eso, no hace falta, el Congreso está vigente ahora, utilizando el mecanismo legal. Hoy hay un artículo de Nelson Suárez. Nelson Suárez es un economista muy reputado, muy serio, de una trayectoria incuestionable, y él analiza en el periódico Hoy de Hoy este tema, y lo hace con mucho cuidado, y dice, se le ha buscado una solución de facto al error político del gobierno de no asignar lo que dice la ley de régimen electoral. Dice, repito, Nelson, se le ha buscado una solución de facto. ¿Cómo lo interpreto yo, que soy abogado? Que no se le buscó una solución legal, sino de hecho. Eso es lo que dice el artículo de Nelson. ¿Por qué? Por lo que dice la ley orgánica, en el sentido de que hay un principio de especialización cualitativa que la ley define, porque tú te dices, ¿con qué se come eso? Principio de especialización cualitativa. No, pero la ley no se limita a titularlo, también lo explica. Y es que no se puede traspasar fondos que ya fueron aprobados por el Congreso Nacional sin una ley que lo modifique. Es tan sencillo como eso, pero no lo dice solamente la ley orgánica de presupuesto, lo dice también la Constitución de la República, que si usted va a tomar una partida y la va a traspasar a otro sitio, usted necesita una aprobación legislativa para esos fines. Y eso es lo que estamos pidiendo que se haga. Nosotros no vamos a decir, búsquese una solución de facto. No, de facto, pero que cumpla con la ley, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Cuál es la visión de Participación Ciudadana? O si no se ha discutido ahí, me gustaría escuchar la suya,
sobre un récord que alcanzó República Dominicana ahora, y es tener su primer legislador condenado por narcotráfico en nuestro país, congresista activo, el caso de Miguel Gutiérrez, que fue condenado recientemente en los Estados Unidos a 16 años de prisión. ¿Cómo un delito morboso como ese, tráfico de drogas y lavado de activos, se ve desde Participación Ciudadana? Bueno, Con una sentencia ya dada, que no era el caso. Eso revela un problema muy serio que tenemos en República Dominicana, que tiene que ver con el financiamiento, por cierto. Sí, por eso tiene que ver con dinero. O sea, se mezcla un tema con el otro. ¿Por qué? Porque aquí los partidos políticos, todos, algunos de los partidos emergentes, como le llaman, dirán que no todos, porque hay algunos que no, obviamente no han traspasado ese umbral, pero la mayoría de los partidos juegan a buscar todo el apoyo que sea necesario, no importa de dónde venga. De hecho, el tema de asignar miles de millones de pesos a los partidos políticos, ¿con qué fin? Con el fin de utilizarlo dentro de este régimen clientelista que tenemos. En otras palabras, dinero público que se utiliza para campaña electoral, como dando dádivas, haciendo manifestaciones y entregando, bueno, antes tiraban salchichones y cosas por el estilo. Bueno, pero es un sistema clientelista que tenemos, no es un sistema que debate ideas. Lamentablemente. Que, bueno, ya estamos comenzando, o sea, se ve un cambio. Yo quiero ser optimista, yo no quiero ser pesimista, yo creo que vamos bien. Vamos mejorando. Y sobre todo con la juventud que está ayudando a que haya un cambio realmente en ese sentido, y que sean las ideas que se debatan. O como se señaló ahorita, aunque sea solamente para cambiar de cultura, ¿no? No necesariamente perseguir el incumplimiento de la ley con sanciones penales, sino también de alguna manera exponiéndolo ante la sociedad para enderezar las conductas. Y yo creo que ese caso de ese legislador que condenaron en Estados Unidos es una muestra clara de eso que está pasando y que sigue pasando. Y que ocurrió en las elecciones. Cambio. Que pasó en las elecciones municipales pasadas, ¿no? Y ahora está pasando con estas elecciones congresuales, donde hay personas que son candidatos de partidos que no tienen una hoja de vida muy clara. Ustedes le mandaron, perdóneme, porque va vinculado al mismo tema, el PRM solicitó hace unos meses, o depositó más bien, que supuestamente los nombres de sus candidatos a las distintas posiciones selectivas que concurrirían en estas elecciones. ¿Ustedes hicieron una depuración de eso como se lo pidió el Partido Revolucionario Moderno? ¿Se discutió eso? ¿Se analizó los nombres que iban a ese proceso? No, realmente analizar... ¿O nunca llegó? No, nunca se llegó a hacer una depuración realmente de esas candidaturas o precandidaturas, ¿no? Lo que sí nos preocupó fue que obviamente había personas, repito, que no tienen una hoja de vida muy clara y que hay algunas personas inclusive relacionadas con, y yo voy a referirme a un sector en particular, de banca de apuestas. Yo detesto decirle banca de apuestas, utilizar el término banca para esos fines, ¿no? Juegos de azar más bien, o sea, juegos de azar. Yo aprendí muy temprano en mi ejercicio profesional. Pues yo trabajo en un sector legal y regulado, que aunque tiene su desorden, pero es verdad que se dedica a eso con la permisología debida para sus operaciones. Pero regulado, bueno, yo creo que está por regular. Ahí está la dirección de juegos de azar del Ministerio de Hacienda, pero por ejemplo. Necesitamos realmente hay muchas cosas oscuras ahí adentro. Cambiar el panorama en esa área de juegos de azar. Pero yo decía que yo aprendí muy temprano en mi vida profesional, en la firma donde trabajo, hace muchísimos años, 30 años atrás, que nos llegó un cliente. Estábamos comenzando prácticamente el ejercicio de la profesión, norteamericano, que alquiló en el Hotel Jaragua, el área de casino, y nos contrató para la parte legal, ¿no? Bueno, no nos pagó al final. Y aprendimos que en materia de juego de azar hay que tener muchísimo cuidado. Así es. Muchísimo cuidado. Entonces, bueno, así como juego de azar, el narcotráfico definitivamente que ha penetrado. Y este caso de Gutiérrez lo demuestra, ¿no? ¿Ustedes creen que es solamente Gutiérrez? Por supuesto que no hay 5 más entonces mencionados. Yo creo que hay que poner mayor ahora, mencionados, pero exacto. Vaya uno a saber de lo pero que yo quisiera que pero, me dieran un segundito nada más. Adelante, sí. Porque yo quería leerle 2 líneas. Ahorita dije ese principio de especialidad cualitativa, ¿no? ¿Qué dice la ley orgánica? Y se lo quiero leer para que
lo entiendan, ¿no? Porque al fin de cuentas el título es bastante complejo. Dice la ley que se refiere ese principio de especialidad cualitativa a que los recursos deben ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto. Entonces, si a la Junta Central Electoral se le está entregando un dinero para su gasto corriente, la Junta no puede, en virtud de ese principio de especialidad cualitativa, tomar esos recursos y entregárselos a los partidos políticos, porque 3 meses después se va a aprobar una ley que le va a permitir recuperar esos fondos. Yo estoy leyendo lo que dice la ley. Entonces, si alguien me viene a decir que yo estoy equivocado, perfecto, podemos discutirlo. Lo que a veces lamento es que amigos míos, colegas míos, prefieren discutirlo insultando, ¿no? Y diciendo es una posición infame. Yo estoy hablando de lo que dice la ley. Tal vez esté equivocado yo, ¿no? Vamos a discutirlo de manera civilizada, con argumentos. Tal vez equivocado soy yo, pero vamos a discutirlo, ¿no? Don Pancho, ¿no cree usted que la situación de ausencia de rendición de cuentas en la República Dominicana se trata de un mal endémico y no de un sector particular? Usted mencionaba, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no recibía los fondos suficientes o los fondos estipulados en la ley. Sí, sí. Pero yo nunca he visto una rendición de cuentas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por sus fueros jurídicos, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos una serie de instituciones que en el marco de la ley está estipulado una serie de recursos del Estado, pero que tampoco vemos una rendición de cuentas clara, ¿no? De cara a la ciudadanía. Entonces, ¿no cree que no se trata solamente de un tema de partido, sino un tema endémico, cultural de la Yo creo que es un tema Dominicana? cultural, perfectamente. Yo estoy completamente convencido de eso. Por eso yo ahorita estaba señalando que la esperanza que tenemos es la juventud, porque yo creo que ya mi generación se le está pasando la hora para poder decir que logramos alcanzar tal vez avances importantes, ¿no? Hemos luchado continuamente. Tal vez debimos lograr resultados mayores a lo que tenemos actualmente. Y por eso estamos pasando, ¿cómo que le dicen? La señal en esa carrera. La antorcha. De palito, ¿no? Le dicen De la relevo. señal de relevo. De relevo. A la juventud, que es la que tiene ahora que ir. Por eso yo digo, sí, ustedes se están enfrentando a un tema cultural. Esa es la cultura de la República Dominicana, la no transparencia, la no rendición de cuentas. Por eso decimos, los partidos políticos, vayan a ver, hay una serie de plazos para entregar los programas de gobierno, para decir en qué gastaron los recursos, de dónde recibieron esos fondos, y eso prácticamente no se hace. Y la buena noticia ahora es que esta Junta Central Electoral se ha dado cuenta de la situación y la unidad de fiscalización de los partidos políticos la elevó de categoría a una dirección y le ha asignado recursos y está dirigida por el licenciado Espiñeira y está creando una estructura para tratar de obligar a los partidos políticos a transparentar esos fondos. Pero ese trabajo todavía está por hacer. Don Pancho, quiero volver al tema de la asignación de los fondos, porque cuando se anunció formalmente que ya Hacienda había transferido los fondos a la Junta Central Electoral, salieron unas declaraciones por parte de Janet Camilo del Partido Revolucionario Dominicano diciendo que esto estaba aconteciendo por la presión de Alianza Rescate RD, que estaban rumbo a la ONU a denunciar las irregularidades que estaban aconteciendo en el proceso, y al tiempo ella también criticó que el anuncio de que estos fondos iban a ser posteriormente entregados los hiciera José Ignacio Paliza con los símbolos del Partido Revolucionario Moderno, sin él tener una posición actualmente en el Estado, y que debió hacerse de manera estatal, o sea, hacerse de manera formal, no hacerlo a título partidario. Quisiera saber su posición con respecto a estos temas. Bueno, la de siempre, la mía. Coherencia sobre todo. Definitivamente que el ministro Paliza, que está en licencia, porque estaba en licencia, no debió ser el que manejara el tema, o estaba en licencia. Debió dejar que lo manejara quien está sustituyéndolo en el ministerio, ¿no? Definitivamente. Y eso me conecta con un tema que Participación Ciudadana también levantó y generó roncha, ¿no? En el sentido de que recomendó al presidente Abinader
suspender la semanal. Sí. Ustedes se recuerdan, ¿no? Sí. Pues eso tiene que ver con lo que tú me acabas de preguntar, ¿no? ¿Qué dijo Participación Ciudadana? Bueno, dijo sencillamente que esa rueda de prensa, póngale comillas, porque no es netamente una rueda de prensa, hay una primera etapa de la semanal donde el presidente expone un tema y llama a sus ministros y directores a que hablen sobre ese tema, exaltando la obra de gobierno. Y eso tiene un valor electoral claro, absoluto. Y nosotros por eso dijimos, rompe la equidad que manda la Constitución de la República, por ningún otro candidato puede utilizar el Palacio Nacional para hacer una rueda de prensa como lo está haciendo el presidente todos los lunes, ni los recursos públicos que se mueven para esos fines, no lo puede hacer ningún otro candidato. Ahora el expresidente Leonel Fernández va a comenzar el lunes con una actividad parecida. Y algunos lo están criticando, yo no, yo creo que yo lo aplaudo. Que lo haga ver también, claro. Claro, él va en desventaja porque no va a poder hacerlo desde el Palacio Nacional ni con los recursos públicos, pero qué bien que lo haga, porque esa es la idea, ¿no? La idea ante una convocatoria, cuando convoca el presidente, que convoque Leonel Fernández, mucha gente tal vez va a preferir ir donde está el poder, ahora yo te pregunto, donde están los recursos. Yo te pregunto a ti, me coloco en el lugar del entrevistador en vez del entrevistado. ¿Y tú crees que la semanal tiene un valor electoral o no? ¿Agrega valor electoral o no? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué le costaba al presidente de la República decir, voy a suspender la semanal hasta después de las elecciones de mayo, después que siga? Ah, no, que eso atenta contra la libertad de expresión porque los periodistas pueden hacer preguntas. Pero no se están dando cuenta que están utilizando a los periodistas para precisamente promover la obra de gobierno. ¿Y cuál fue la primera decisión de este año del presidente de la República? Regular la publicidad. El decreto 124, que regula la publicidad estatal. ¿Y qué decía ese decreto? Decía que los funcionarios públicos que son candidatos no podrán exaltar la obra de gobierno, excepto en periodo de rendición de cuentas. Lo dice el decreto del presidente. Excepto en periodo de rendición de cuentas. 27 de febrero. ¿Estamos ya en un periodo de rendición de cuentas? No. ¿Y qué está haciendo con la semanal? Exaltando la obra de gobierno, violando su propio decreto. Entonces yo creo que qué pena que no acogió la recomendación de Participación Ciudadana, que lo que pretendía era brindar más equidad entre los candidatos por la presidencia de la República. Que por demás es una iniciativa propia del gobierno, no responde al cumplimiento de una ley, ¿verdad? Porque hay funciones o actuaciones del presidente de la República que podrían estar impedidas en su calidad de candidato durante el periodo de campaña, pero que podrían ser asumidas por quien funja como vicepresidente o vicepresidenta o por otro funcionario público. Ahora bien, don Pancho, a quien tengo el honor de conocer desde hace muchos años, ¿verdad? Así es. Desde cuando fuimos a Castilla-La Mancha aquella vez en el 2010. Estudiando. Ustedes estudiando, yo trabajando, pero sí, así fue, con el comisionado de justicia. Mire, don Pancho, usted es un referente, sobre todo en términos jurídicos. Usted se ha preocupado permanentemente por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Y al igual que muchas veces usted lo ha planteado, yo también entiendo que en estos temas la prevención es más efectiva que la persecución, pero ambas van de la mano. Tomando en consideración la condena reciente del, no sé si llamarle ya exdiputado Miguel Gutiérrez, y estos temas de transparencia de los partidos, sumado al rol que debe ejercer el Ministerio Público, sobre todo en materia electoral y de persecución de la corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, ¿considera usted que debe el Ministerio Público actualmente, en este momento, instrumentar un expediente, iniciar una investigación para conocer qué partidos y qué otros candidatos fueron beneficiados con el dinero del narcotráfico desde el centro de operaciones que tenía Miguel Gutiérrez en Santiago? Mira, yo creo que cada vez que ocurre una situación como esta, eso debe originar una investigación a lo interno del país. Fue una condena fuera de la República Dominicana, ¿no? Pero obviamente los hechos delictivos ocurrieron en República Dominicana. Esa droga llegó a República Dominicana desde Sudamérica y terminó en Estados Unidos. Por eso una sentencia en Estados Unidos, pero esa droga estuvo en República Dominicana y benefició
obviamente a mucha gente. Ahora tenemos el caso de la diputada también Pilarte, de La Vega, ¿no? Que está siendo conocido ya en juicio en este momento, ¿no? Que se movió a través de su cuenta bancaria 2.500, 2.600, 2.700 millones de pesos. ¿Ustedes se imaginan? Bueno. O sea, ¿cómo puede justificar? Yo me recuerdo un caso que tuve representando a la Dirección General de Impuestos Internos de fraude fiscal, donde una compañía utilizó a 4 empleados que ganaban 20,000 pesos cada uno, su salario, ¿no? Pero le abrió cuentas corrientes a cada uno de ellos y por ahí metía la venta de sus productos de manera clandestina sin pagar impuestos. Entonces, de repente, una persona que ganaba 20,000 pesos mensuales tenía movimiento en su cuenta corriente por 3,000 millones de pesos. ¿Ustedes se imaginan? Pues yo creo que sí, que debería investigarse, sobre todo a través del sistema financiero, porque cada delito, cada crimen deja una huella en el sistema financiero. Y es muy fácil seguir esa huella, seguir follow the money, como dicen los gringos, ¿no? Claro. Seguir la ruta del dinero para descubrir quiénes más se beneficiaron de esos delitos. Perdón, don Pancho, pero una precisión sobre ese punto, porque estoy enfocado en la parte electoral, que es lo que estamos hablando. En la parte penal y de persecución entendemos que es lo propio, lo que usted recién comenta, pero en la parte electoral, Bueno, si se abre una investigación penal electoral, digamos, eso tendría que ir de la mano, ¿verdad? Y se determina que en la actualidad o pasadas las elecciones del próximo 19 de mayo, actuales funcionarios electos de diferentes demarcaciones, de diferentes niveles electorales, fueron beneficiados con el dinero del narcotráfico y del lavado de activos, partiendo del caso de Miguel Gutiérrez, ¿cuáles serían, a su juicio, las consecuencias que deberían pesar? Digamos, la pérdida de esos cargos, la separación de los partidos. Un proceso penal, o sea, por lavado de dinero, porque al fin de cuentas ahí lo que se está es lavando dinero, entre otros delitos que pudieran ocurrir. Pero ¿cuál es la idea? Tomando lo que tú planteas, el Ministerio Público podría perfectamente de oficio, sin necesidad de que nadie se lo pida, iniciar investigaciones sobre cómo manejaba ese señor, el señor Gutiérrez, sus cuentas bancarias o la de sus compañías. Y debería hacerlo el Ministerio Público. Claro, Pancho. de oficio. Ahora, usted me pregunta a mí, porque es muy fácil de esta silla decir, que lo haga, que el Ministerio Público lo haga. En este momento, el Ministerio Público tiene las manos llenas. O sea... Trabajando a 3 turnos, consiguiendo a 3 turnos. Ahora que estamos hablando de financiamiento de los partidos políticos, de asignación en leyes especiales, de monto de dinero, ustedes saben que hay una asignación especial para el para el sistema de justicia, de 4%. 3.2 se divide ese 4% entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y no se le entrega anualmente ese monto. Yo tengo el dato aquí, inclusive. No se le entrega, se le reduce todos los años lo que la ley especial manda. Y entonces el Ministerio Público ahora tiene caso Calamar, caso Medusa, caso Antipulpo, todos los demás casos que ustedes saben. Hay unos casos que vienen, que están amenazando con que vienen y no llegan. Y yo entiendo que es sencillamente que el Ministerio Público está desbordado. ¿Por qué? Porque necesita más recursos, precisamente para poder hacer las cosas de oficio como esa que estamos planteando. Condenaron a Gutiérrez, vamos a examinar sus cuentas. Y no solamente sus cuentas, en cuáles compañías tenía intereses. Vamos a examinar las cuentas de esas compañías. Siguiendo la ruta del dinero, usted va a encontrar a quién favoreció ese dinero. Y si es un funcionario público o un diputado, un senador, usted dirá, ¿y qué acción se puede iniciar? Por lavado de activos, obviamente, porque es un dinero sucio que va a manos de un diputado o de un senador para fines electorales, se está lavando el dinero. Pero la pregunta es, ¿tiene la capacidad el Ministerio Público de investigar todos esos casos? Miren, yo estoy muy preocupado con los casos que ya están en los tribunales y que puedan completarse dentro del plazo que establece el Código Procesal Penal. Por ejemplo, el caso Medusa, que tuvo audiencia ayer y comenzó su línea de defensa el ex procurador Jean Alain Rodríguez, ¿no? Ese caso merece tener una sentencia de fondo. Si aquí vienen mañana y dicen, pues se agotó el tiempo, se extinguió la acción, pública, después que han condenado, a 26 personas que han admitido su culpabilidad,
Esos van a ser condenados ya, porque al fin de cuentas, no, pero para los principales implicados en esto no se agotó el plazo. Pero ¿qué es lo que está fallando en ese universo marino que dibujó el Ministerio Público? A pesar de que el Tribunal Constitucional dijo que no le llamaran de esa manera. Medusa. O sea, ¿qué está pasando, Pancho? Que estos casos no avanzan. ¿Quién está fallando? Y sobre todo, ¿cuáles serían las consecuencias que como país tendría República Dominicana de que estos casos no lleguen a fallarse en fondo, como bien has advertido? Bueno, la consecuencia yo lo puedo comenzar diciendo es la continuación de la impunidad. ¿Qué es lo que ha primado en República Dominicana? Participación Ciudadana tiene 2 libros sobre impunidad, donde investiga una serie de casos que han llegado a los tribunales en 2 periodos diferentes. Uno incluye 20 años y otro incluye 10 años. Participación ha examinado 30 años de impunidad en la República Dominicana. Y digo de impunidad porque examinando todos esos casos que han llegado a los tribunales o que se han mencionado en la prensa, apenas 2 o 3 han llegado a sentencia condenatoria. Y una de ellas fue inclusive indultada. O sea que al fin de cuentas, cuando usted lo ve, lo que hay es el imperio de la impunidad en República Dominicana. ¿Y qué pasa con todos esos casos? Si llegara a extinguirse la acción pública, bueno, sigue imperando la impunidad en República Dominicana, pero eso tiene un fin, un límite. Cuando ese límite llegue, lamentablemente se desborda y trae ingobernabilidad. Entonces, pero es el Ministerio Público que no está haciendo la tarea, o quién es que no está haciendo la tarea para que estos casos avancen y no se extingan penalmente hablando. Hay una falta compartida, entiendo yo, porque yo lo veo de esta silla muy cómodo, repito, ¿no? Pero yo he estado también del lado del querellante, no del imputado, sino del querellante. Y bueno, tal vez yo lo hubiese manejado de manera distinta como lo ha manejado el Ministerio Público, que ha reunido, por ejemplo, en el caso Medusa, 12.274 páginas. Aquí hay que aprender a decir las cosas de una manera más resumida, ¿no? Menos es más. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Unidos. Que la defensa de los imputados en el caso Medusa dijeron, hay que leer en la audiencia preliminar, porque no llegamos a audiencia de fondo todavía, en la audiencia preliminar hay que leer las 12.274 páginas. Posible. ¿Pero quién ha dicho que hay que leerla? El propio Código Procesal Penal dice que se leen los hechos y la calificación jurídica. Claro. ¿Ustedes saben cuántas páginas tenían los hechos y la calificación jurídica de Medusa? 1.300 páginas, de las 12.274. Que es mucho, como pero el juez fue muy permisivo y dijo, hay que leerla entera para proteger el derecho de defensa. No se estaba vulnerando el derecho de defensa si solamente se leían los hechos y la calificación jurídica, porque estamos hablando de la audiencia preliminar. Ustedes se imaginan, se pasaron 6 meses como si fuera en una iglesia rezando, ¿no? Leyendo una letanía. Una letanía, ¿no? O sea, y ahora cuando vaya a juicio de fondo, ¿qué va a pasar? Lo mismo, alguien va a pararse y a decir, hay que leer de nuevo las 12.274 páginas, porque es un tribunal nuevo que no conoce el caso. O sea que, de todas maneras, los hechos que están en Medusa, los hechos que están en Calamar, los hechos que están en Antipulpo, son hechos gravísimos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerse. Sí. Miren, nosotros en Participación Ciudadana, ¿qué hemos hecho? Esos casos convertido en libro. Lo hemos reducido, lo hemos resumido. Un resumen ejecutivo Medusa, para que la gente pueda enterarse. Lo resumimos a 2000 que como quiere mucho. Perdón, 2000, no, lo resumimos Medusa a 50 páginas. Un resumen ejecutivo. Para que alguien pueda sentirse incentivado a leerlo. Hay que contratarlo ustedes para el Ministerio Público. Si ustedes dicen, léete estas 12.000 páginas, no, gracias, paso. Pero lo hemos resumido en 50 páginas, lo hemos publicado y están en la página de Participación Ciudadana. Para que se quiera interesar, para que vean lo grave que es, por ejemplo, un saco de arroz que se entrega a una cárcel para alimentar a los presos. Podrido. No solamente podrido, cortado el saco y extraído de 125 libras y extraído 25 libras y vuelto a coser. Qué barbaridad. ¿Usted creen que eso robo es por posible? doquier, Dios Pancho, mío. la producción nos indica que ya se nos acaba el tiempo, pero en 30 segundos, si pudiera darme su opinión, porque solamente hemos hablado de lo político, Cristian y yo señalábamos ahorita el requerimiento que está haciendo la ADP de que se aplique el aumento del 20% en esta última partida que se le debe aumentar, y el ministro explica que esto implicaría un aumento de 40,000 millones de pesos más en el presupuesto. Ya hablábamos ahorita de la cruzada por la sombrilla amarilla. El MINER dice que esto implicaría que si fuera casi el 4% completo solamente pagando nómina y otros costos relacionados. ¿Ustedes cómo ven este uso que se están dando a estos fondos? Yo creo
que estamos en una época electoral. Ajá. Las elecciones son el 19 de mayo, están a la vuelta de la esquina. Este no es el momento propicio para traer este tipo de reclamaciones. Están aprovechando, tú sabes, el momento electoral para presionar. Yo creo que eso no es correcto. El país se aboca, después de las elecciones, a discutir una reforma estructural muy amplia. No es porque quiera o no quiera, que está obligado a hacerlo, porque no es sostenible cómo se está manejando el país en este momento. Lo han estado manejando, han mantenido las cifras macroeconómicas controladas, pero a un costo, ¿no? Y eso no resiste mucho tiempo. Entonces yo creo que ese planteamiento, ese reclamo de la ADP y cualquiera otro que venga de los médicos o de cualquier otro sector, en este momento no es el momento adecuado. Hay que esperar que pasen las elecciones. Ahora, cuando pasen las elecciones, yo creo que todos tenemos una obligación de sentarnos a discutir qué debemos modificar. Por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos, que fue cuando comenzamos el programa. Sí. Pues la importancia de ese tema es que se pone en agenda. Claro. Como los otros que tú acabas de mencionar, para discutirlo después de las elecciones. Pancho, yo quiero la ñapa, 5 segundos nada más. Ayúdeme, don Pancho, a explicarle a la audiencia del Sol de los Sábados y a mis colegas el rol de la sociedad civil. Porque mire, una clasecita. A mí me toca aguantar comprendida. No, Aquí dicen que uno clases no de aporta, que uno nada más critica, que no se la juega, que un día está con un gobierno, otro día con otro. Ayúdeme, Pancho, por favor. Gracias por esa pregunta final, ¿no? Mira, el rol de participación ciudadana, por ejemplo, es de presión y de concertación. Presión y concertación. Duraron 2 años que se olvidaron de eso en este proceso. No, presión y concertación. Años, por eso 2 nosotros todo el tiempo hacemos lo que hemos hecho siempre. Cuando Hipólito Mejía era presidente de la República, de repente él agarró y dijo, ese de la barbita, que se esté tranquilo. Esa es la barbita, era yo, porque estaba reclamando que no se estaban cumpliendo con las reglas para la selección de las 3 vacantes en la Suprema Corte de Justicia en ese momento, ¿no? Porque Hipólito Mejía dijo, son 3 que hay vacantes en la Suprema. Uno lo va a designar Balaguer, otro lo va a designar Suberoiza y el tercero lo designo yo. Y las evaluaciones, ¿para qué? ¡Qué barbaridad! Entonces yo salí a protestar. Y no es diferente. Y él me dijo, el de la barbita ese se esté tranquilo. Bueno, nosotros, y después Fello Suberví, que era candidato a la vicepresidencia en la reelección que no pudo obtener Hipólito Mejía, decía que Participación Ciudadana era un cuadro del PLD. Bueno, y ha dicho el PLD que nosotros somos un cuadro del PRM antes del PRD. Mira, qué bien, pueden decir lo que entiendan, tienen que juzgarnos por lo que nosotros hacemos. Que se ha ido gente de participación al gobierno. A todos los gobiernos. Nuestro primer coordinador general, Tony Isa, después fue ministro del gobierno de Leonel Fernández y después fue ministro del gobierno de Danilo Medina. Isidoro Santana fue ministro del gobierno de Danilo Medina. Ramón Tejadolín, ex coordinador de participación, fue director de DICON de Danilo Medina. Y así te puedo seguir mencionando. Y hay gente que se ha ido para los gobiernos del PRM. Yo, por suerte, no aspiro a ninguna posición pública. La posición mía está del lado de la acera de la sociedad civil. Me siento más cómodo así. No me interesa ninguna función pública, pero respeto a aquellos que deciden aceptar una función pública. Próximo presidente de la Cámara de Cuentas. Ustedes han visto a cualquier ex miembro. Que también. Ustedes han visto a cualquier ex miembro de Participación Ciudadana que haya ido a cualquier gobierno en un escándalo. No. Mencióneme uno. No. Yo creo que al país le conviene porque Participación es una escuela de democracia. Y el que pasa por ahí llega al poder con los principios que aprendió en Participación Ciudadana. Oyeron. Mira, Yuri, yo creo que es importante traer a don Pancho pronto para hablar de cómo un gobierno pasa 4 años sin una Cámara de Cuentas, a propósito de lo que tú dices, Miliceo. Aquí está la memoria histórica del país. Sí, para que los más de 30 casos de corrupción que tiene la actual gestión, nosotros podamos también canalizarlo. Está bien, excelente. Así debe de ser. Vamos a dedicar un sábado, un sol de los sábados, solamente a hablar de corrupción. Transparencia y rendición de cuentas. Me encanta. Corrupción. Estoy de acuerdo. De las últimas 2 décadas para acá. ¿En qué estará Yanel Ramírez? Cambio y fuera. El sol.